¿Puede la vanidad convertirse en una sed de sangre? ¿Hasta dónde puede llegar una mujer obsesionada con la juventud y el poder? Entre los muros oscuros del castillo de Chachtice, en la actual Eslovaquia, se cuenta que una noble húngara ideó un método aterrador para mantener su piel joven y perfecta: bañarse en la sangre de vírgenes. Su nombre ha quedado grabado en la historia como símbolo de crueldad refinada y belleza maldita. Isabel Báthory, conocida como la Condesa Sangrienta, no fue una figura inventada por los cuentos de horror. Fue real. Una mujer de carne y hueso que pertenecía a una de las familias más poderosas de Europa del Este y que, según los testimonios de la época, torturó y asesinó a más de 600 jóvenes doncellas. Sí, has escuchado bien. 600 víctimas, según algunas fuentes. Jóvenes campesinas, sirvientas, muchachas que fueron engañadas con promesas de trabajo y bienestar, solo para encontrar la muerte en las manos de una dama noble que, tras sus muros, desataba un infierno privado. Esta no es una historia de ficción, es la historia de Isabel Báthory, la mujer que pasó a la historia como la Condesa Sangrienta. Su nombre ha sido ligado al terror puro, al sadismo disfrazado de nobleza y a un deseo desesperado por vencer al tiempo. Gota a gota. Si la sangre de una campesina suaviza mi piel, ¿cuánto más lo hará la de una dama noble? Esa frase, atribuida a ella en documentos posteriores, refleja el corazón oscuro de una mujer educada, poderosa, refinada y, según muchos, absolutamente monstruosa. Isabel no era una salvaje descontrolada, sino una mujer culta, políglota y una de las más ricas de Europa. Pero su castillo, el de Chachtice, se convirtió en una trampa mortal para cientos de jóvenes mujeres. Su historia es tan densa y macabra que ha sido inspiración para novelas, películas, videojuegos e incluso teorías sobre vampirismo. Porque sí, muchos la consideran una de las bases del mito moderno del vampiro, mucho antes de que Bram Stoker escribiera Drácula. Pero ¿quién era realmente Isabel Báthory? ¿Una noble despiadada con sed de sangre? ¿Una víctima de conspiraciones políticas? ¿O ambas cosas al mismo tiempo? Hoy desentrañaremos la historia real detrás del mito. Viajaremos a la Europa del siglo XVI, a la región de Hungría y Eslovaquia, donde el poder se medía con linajes y el castigo era ley. Conocerás su origen, su ascenso, sus rituales de tortura y, finalmente, su caída estrepitosa. Y al final de este viaje, quizás tú también te preguntes, ¿fue Isabel Báthory realmente un monstruo? ¿O una mujer que fue convertida en tal por los que ansiaban su fortuna? Pero cuidado, esta historia no es para los débiles de corazón. Se hablará de dolor, de muerte, de locura, y de cómo el deseo humano por la belleza eterna puede cruzar las fronteras más oscuras. Quédate hasta el final para descubrir qué fue de esta mujer, si fue ajusticiada, si escapó de la justicia o si aún hoy su sombra permanece atrapada en los muros de su castillo. Antes de continuar, una advertencia. Los hechos que vas a escuchar están basados en documentos históricos y testimonios de la época. Algunos son tan perturbadores que parecerían salidos de una pesadilla. Pero todo indica que ocurrieron, y que Isabel Báthory fue, por mérito propio, uno de los personajes más tenebrosos de la historia europea. Ahora sí, retrocedamos en el tiempo. Antes de la sangre, antes del terror. Hubo una niña noble, educada entre lujos, pero también entre guerras y supersticiones. Una niña que, muy pronto, aprendería que el poder no se hereda solamente, se conquista. Con crueldad si es necesario. Y justo aquí, en el corazón de una Hungría dividida por conflictos, comienza el verdadero ascenso de la Condesa Sangrienta. Isabel Báthory nació el 7 de agosto de 1560 en Nyírbátor, dentro del Reino de Hungría, en una época marcada por guerras religiosas, tensiones políticas y supersticiones profundas. Provenía de una de las familias más influyentes de Europa Central, los Báthory,
una línea noble que contaba con cardenales, príncipes e incluso un rey de Polonia entre sus miembros. Era prima del príncipe de Transilvania y estaba emparentada con los más altos círculos del poder. Desde su nacimiento, Isabel tenía el mundo a sus pies y la oscuridad muy cerca. La infancia de Isabel no fue convencional. Aunque disfrutó de una educación excelente, aprendió latín, alemán, húngaro y griego. También fue testigo de actos atroces cometidos en nombre de la justicia. En los campos cercanos a sus tierras se llevaban a cabo ejecuciones públicas, donde los cuerpos eran desmembrados o empalados frente a multitudes que aplaudían con fervor. Para una niña impresionable, estos espectáculos podían moldear ideas muy particulares sobre el castigo, el sufrimiento y el poder que se ejerce sobre otros cuerpos. A los 11 años, Isabel fue comprometida con Ferenc Nadasdy, otro noble poderoso, apodado el Caballero Negro, por su brutalidad en el campo de batalla. Cuando finalmente se casaron, ella tenía 15 y él 20. El castillo de Chachtice, que recibiría como parte de su dote, se convertiría en el escenario de horrores inenarrables. Pero eso llegaría después. En ese momento, la joven Isabel parecía simplemente una dama noble en ascenso, inteligente y refinada, con un futuro brillante por delante. Ferenc pasaba largos periodos fuera, liderando campañas militares contra los otomanos. En su ausencia, Isabel no solo administraba las vastas tierras y fortunas familiares, también impartía justicia en su nombre. Las leyes feudales le otorgaban autoridad sobre los siervos y sobre sus castigos. Se dice que desde esta etapa temprana comenzó a desarrollar un gusto por el control absoluto y por la humillación de los más débiles. Algunos registros mencionan que ya en esos años azotaba a las doncellas personalmente o mandaba aplicarles alfileres bajo las uñas por faltas menores. A medida que su esposo ganaba fama en el campo de batalla, Isabel afianzaba su reputación como una administradora férrea y severa. Pero algo más estaba ocurriendo. En cartas personales y registros no oficiales, se insinúa que la condesa comenzó a frecuentar a sanadores, brujas y alquimistas, buscando elixires y ungüentos que prolongaran la juventud. La obsesión por la belleza, la juventud y el control de la carne comenzó a germinar como una semilla venenosa en su interior. En 1604, Ferenc murió, dejando a Isabel viuda a los 44 años. Ese momento marcó un antes y un después. Sin la figura de su marido, ya no había límites. Era rica, poderosa, temida y estaba sola. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a multiplicarse. Desapariciones de jóvenes campesinas, gritos que salían de las torres del castillo, carros que transportaban cadáveres por los caminos del bosque. A los ojos del pueblo, algo oscuro se había desatado en Chachtice, pero nadie se atrevía a confrontarla. ¿Quién levantaría la voz contra una Báthory? La transición de mujer noble a figura siniestra ya estaba en marcha. Isabel no solo estaba al mando de su casa, sino también del destino de quienes cruzaban sus puertas. Nadie podía imaginar que, en pocos años, la cifra de víctimas se contaría por centenares, y que las paredes de su castillo absorberían tanta sangre que algunas leyendas aseguran que aún hoy, las piedras la exudan en noches de luna roja. La semilla del horror había germinado. El castillo de Chachtice, enclavado entre colinas solitarias y rodeado de espesas nieblas, fue testigo de una rutina de horror que se intensificó tras la muerte de Ferenc Nadasdy. Con él fuera del escenario, Isabel Báthory tenía el control absoluto, sin esposo, sin freno, sin límite. A los ojos del mundo, era una viuda poderosa. Dentro de los muros, era la arquitecta de un infierno cuidadosamente orquestado. Los primeros actos atroces que se conocen comenzaron de forma sutil, casi invisibles para la nobleza. Isabel solicitaba doncellas jóvenes de los pueblos cercanos, bajo la promesa de trabajo y protección en el castillo. Campesinas humildes, a menudo entregadas por sus propios padres, veían en la oferta una oportunidad para una vida mejor.
pero una vez que traspasaban el portón, sus nombres desaparecían del mundo. Las torturas variaban y eran ejecutadas con una precisión que rozaba lo ritual. Se han conservado declaraciones de sirvientes y testigos que describen castigos impensables: golpear con varas hasta exponer los huesos, introducir agujas en los dedos, hacer cortes en la piel y colocar sal en las heridas. Isabel supervisaba cada acto, muchas veces con fría concentración, y otras, según algunos, con una satisfacción casi extática. Uno de los métodos más descritos en testimonios judiciales era el uso del hielo. En invierno, la condesa mandaba desvestir a las jóvenes y hacer que se bañaran con agua helada, para luego dejarlas morir congeladas en el patio. En verano, las obligaba a permanecer bajo el sol ardiente, sin agua, mientras eran untadas con miel para atraer insectos, que lentamente las devoraban vivas. Y esto solo era el principio. Pero el acto que inmortalizaría a Isabel Báthory en la historia del horror fue el supuesto baño en sangre. La leyenda cuenta que una de sus criadas cometió el error de tirarle del cabello mientras la peinaba. Isabel, enfurecida, le dio una bofetada tan fuerte que le causó sangrado en la nariz. Al ver cómo una gota caía sobre su mano y notar, según dijo, que su piel se veía más joven en ese punto, tuvo una revelación perversa. La sangre de las jóvenes era un antídoto contra el envejecimiento. A partir de ese momento, el castillo se transformó en un matadero ceremonial. Isabel hacía colgar a las víctimas de los tobillos, las degollaba y se bañaba en su sangre caliente. Algunas versiones afirman que incluso bebía esa sangre, buscando rejuvenecer desde el interior. Si bien los registros históricos no confirman de manera irrefutable estos rituales, el número de testigos que coincidían en sus relatos ha mantenido viva la historia durante siglos. Lo más escalofriante es que Isabel no actuaba sola. Contaba con la ayuda de una pequeña corte de cómplices: su doncella Dorotia Sentes, el mayordomo János Ujvari y otros sirvientes que participaron directa o indirectamente en las torturas. Todos parecían atrapados en un círculo de poder, miedo y lealtad enfermiza. La violencia creció en intensidad y frecuencia. Ya no bastaban las campesinas. Isabel empezó a buscar hijas de la nobleza empobrecida, jóvenes de sangre azul, cuya desaparición no pasaría desapercibida por mucho tiempo. En ese momento, su red de atrocidades comenzó a resquebrajarse. Las familias nobles empezaron a murmurar. Los rumores llegaron hasta los oídos del rey de Hungría. Mientras tanto, en Chaktice, la condesa sangrienta seguía perfeccionando su arte del dolor. Cuerpos con marcas de mordidas, signos de estrangulamiento, quemaduras y mutilaciones comenzaron a multiplicarse. Algunas víctimas fueron encontradas con agujas clavadas en los labios, otras con miembros cercenados mientras aún estaban vivas. Y sin embargo, Isabel se movía como si nada pasara. Asistía a banquetes, enviaba cartas elegantes, administraba sus tierras con eficiencia. Era, a ojos de sus iguales, una mujer fuerte, refinada, intocable. Solo sus víctimas sabían la verdad, que bajo sus joyas y vestidos se ocultaba una criatura sedienta de juventud y de sangre. Pero, como toda historia de poder desbordado, algo empezó a fracturarse. Conforme las desapariciones se multiplicaban, la presión sobre Isabel Báthory se intensificó. No solo campesinos, sino familias nobles comenzaron a sospechar que algo terrible ocurría en el castillo de Chaktice. Los rumores corrían como el fuego, mezclándose con la superstición y el miedo. Decían que la condesa practicaba magia negra, que tenía pactos con el diablo, y que las almas de sus víctimas no encontraban descanso. El 1610 marcó un punto de inflexión. Una joven noble llamada Ana Darvulia logró escapar de las garras del castillo tras meses de cautiverio y tortura. Su testimonio fue desgarrador. Describió cómo Isabel y sus cómplices sometían a las doncellas a tormentos inhumanos, muchas veces por simple diversión o por el capricho de la condesa. Ana relató que las víctimas eran mutiladas,
violadas y finalmente asesinadas en un rito que parecía eterno. La denuncia de Ana movilizó a las autoridades, aunque con mucho recelo. Isabel era una de las mujeres más poderosas de la región y contaba con protección política. Sin embargo, las pruebas acumuladas, entre ellas los testimonios de otros sirvientes y campesinos, y el descubrimiento de cuerpos ocultos en las tierras del castillo, eran demasiado fuertes para ignorarlas. En 1611, un grupo de soldados y nobles aliados del rey irrumpió en Chachtice para realizar una inspección oficial. Lo que encontraron superó todas las peores expectativas. En las mazmorras del castillo, descubrieron cámaras de tortura equipadas con instrumentos macabros, sierras, tenazas, garrotes y herramientas diseñadas para infligir el máximo dolor posible. En las fosas del bosque, se encontraron decenas de cadáveres de jóvenes con signos de mutilación y tortura. Isabel fue arrestada, aunque nunca fue sometida a juicio en público debido a su nobleza y a la protección de sus familiares. Fue confinada en una de las torres del castillo, donde permanecería encerrada hasta su muerte en 1614. Sus cómplices, en cambio, sufrieron castigos mucho más severos. Algunos fueron ejecutados, otros encarcelados de por vida. Durante su encarcelamiento, Isabel nunca confesó los crímenes que se le atribuían, ni pidió perdón. Se dice que mantuvo una actitud orgullosa y desafiante, como si en su mente aún gobernara sobre las vidas que había destruido. Los cronistas de la época dejaron constancia de la atmósfera de horror que había impregnado el castillo. Algunos escribieron que las paredes parecían absorber el sufrimiento y que, incluso años después, se podían escuchar los lamentos de las víctimas en las noches de tormenta. El legado de Isabel Báthory quedó marcado no solo por la crueldad de sus actos, sino por el misterio que rodea su figura. ¿Fue realmente una asesina en serie? ¿O víctima de una conspiración política diseñada para arrebatarle sus riquezas? Algunos historiadores modernos sugieren que sus enemigos aprovecharon la histeria y los prejuicios de la época para destruirla. Lo cierto es que su nombre se convirtió en sinónimo de horror absoluto. La condesa sangrienta se inscribió en la historia como un ejemplo extremo de cómo la obsesión por la juventud, la belleza y el poder puede llevar al ser humano a cometer los crímenes más atroces. La caída de Isabel Báthory marcó un punto oscuro y doloroso para la región que gobernaba. Las tierras de Chachtice quedaron manchadas no solo por la sangre de sus víctimas, sino también por el miedo y la desconfianza que sembró durante décadas. La nobleza local y los campesinos vivieron bajo una sombra que tardó años en disiparse. La economía de sus territorios sufrió un declive progresivo. La desaparición masiva de jóvenes mujeres, muchas de ellas futuras trabajadoras, sirvientas y esposas, impactó en la producción agrícola y en la vida cotidiana de las aldeas. Las familias, aterrorizadas, dejaron de enviar a sus hijas a servir en casas nobles o castillos, lo que incrementó el aislamiento y la pobreza. Muchos pueblos cercanos quedaron casi despoblados. Políticamente, el caso Báthory se convirtió en una advertencia para otras casas nobles. La corona reforzó el control sobre la nobleza, temerosa de que otros gobernantes abusaran de su poder de forma similar. El episodio fue usado como pretexto para centralizar más la autoridad y limitar la autonomía de los señores feudales. Pero quizá lo más profundo fue el impacto social y cultural. La leyenda de la condesa sangrienta se instaló en el folclore y en las tradiciones orales, mezclando hechos reales con superstición y exageraciones. Durante siglos, en las aldeas cercanas, se contaban historias de fantasmas, apariciones sangrientas y maldiciones que caían sobre quienes osaban profanar las tierras del castillo. La imagen de Isabel Báthory trascendió la historia para convertirse en un símbolo oscuro de la crueldad humana y de la obsesión desmedida por la juventud. Poetas, escritores y artistas han recreado su figura, unas veces como una villana despiadada, otras como una mujer víctima de conspiraciones políticas o incluso como un mito que refleja miedos colectivos. El castillo de Chachtice, abandonado tras su muerte,
fue saqueado y destruido parcialmente en siglos posteriores, pero su leyenda no murió. En el siglo XX, con la popularización del vampirismo en la cultura popular, la figura de Isabel Bathory se vinculó con la idea de la vampira que se alimenta de sangre para mantenerse eterna. Esta interpretación no tiene base histórica directa, pero alimentó aún más el misterio y la fascinación en torno a su historia. Sin embargo, más allá del mito, los crímenes de Isabel dejaron una marca imborrable en la memoria histórica. La violencia, la tortura y la muerte que ordenó o ejecutó personalmente transformaron para siempre la percepción del poder absoluto y de sus límites. Pero la historia no termina con su muerte en prisión. En la próxima parte, veremos cómo el tiempo y la interpretación han moldeado la imagen de Isabel Bathory entre verdad y leyenda, y qué lecciones podemos extraer hoy de su historia. La sombra de Isabel Bathory se extendió mucho más allá de su encierro y muerte en el castillo de Cháchtise. Su historia no solo sacudió a la nobleza y al pueblo de su tiempo, sino que también generó un profundo cambio en la percepción social sobre el poder, la justicia y los límites de la crueldad humana. La muerte de Isabel en 1614 cerró el capítulo oficial, pero abrió la puerta a una serie de debates y cuestionamientos que perduran hasta hoy. Muchos contemporáneos consideraron su encarcelamiento y condena como un acto de justicia, una retribución necesaria para los horrores cometidos. Sin embargo, otros sectores de la nobleza sospechaban que la caída de la condesa sangrienta pudo ser también el resultado de una conspiración política, una maniobra para despojarla de sus inmensas propiedades y neutralizar su influencia. Esta hipótesis cobra fuerza cuando analizamos la manera en que el juicio se llevó a cabo. Sin un proceso público, con testimonios obtenidos a menudo bajo tortura, y con la exclusión de Isabel de la posibilidad de defenderse plenamente. La ambición y las luchas internas de la nobleza en una Europa fragmentada y turbulenta podrían haber utilizado los rumores y las acusaciones como un arma letal. Pero aún así, la cantidad y la consistencia de las evidencias sugieren que, independientemente de conspiraciones, Isabel fue responsable de atrocidades que impactaron profundamente a su comunidad. El impacto social se reflejó también en un cambio cultural importante. La historia de la condesa sangrienta se convirtió en un símbolo del mal encarnado en el poder absoluto sin control ni límites morales. En los siglos posteriores, su figura fue utilizada para ejemplificar las consecuencias nefastas del abuso y la crueldad sin freno. Su nombre apareció en relatos, cuentos y obras literarias que exploraban la naturaleza oscura del ser humano. Y su historia se convirtió en materia de estudio para criminólogos, psicólogos y sociólogos, interesados en los perfiles de asesinos en serie y tiranos. En el imaginario popular, Isabel Bathory evolucionó hacia la figura de una vampira histórica, una mujer que, según la leyenda, se bañaba en la sangre de sus víctimas para conservar su juventud y belleza. Esta imagen ha sido potenciada por la cultura popular a través de películas, libros, cómics y videojuegos, donde se mezcla la realidad con la ficción para crear un personaje que encarna tanto el horror como el misterio. Sin embargo, es importante recordar que detrás de ese mito hay una persona real, con motivaciones, debilidades y oscuridades humanas. La historia nos obliga a enfrentar preguntas incómodas. ¿Qué lleva a alguien a cometer semejantes atrocidades? ¿Fue Isabel simplemente una mujer con una obsesión patológica o una figura atrapada en las presiones y dinámicas de poder de su tiempo? ¿Cuánto de lo que se ha contado es exageración o distorsión? Estas interrogantes nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del ser humano y los límites de la crueldad que puede alcanzar. Desde una perspectiva histórica, la caída de Isabel Bathory también dejó lecciones sobre el abuso del poder y la necesidad de establecer controles y mecanismos para evitar que autoridades absolutas actúen sin rendir cuentas. Su caso ha sido un recordatorio constante de que el poder sin ética puede conducir a la destrucción y al sufrimiento masivo. Hoy, las ruinas del castillo de Cháchtise
son un lugar visitado por quienes buscan entender mejor esta mezcla de realidad y mito. Expertos en historia, arqueología y criminología continúan investigando los hechos, separando la verdad del folclore y tratando de reconstruir no solo la figura de Isabel, sino también la sociedad que permitió que tal horror ocurriera. Además, la figura de Isabel Báthory ha inspirado debates sobre la representación de las mujeres en la historia, especialmente aquellas que han sido demonizadas. Algunos análisis feministas sugieren que la narrativa de Isabel como la condesa sangrienta ha sido utilizada para estigmatizar a mujeres poderosas, con tintes de misoginia y miedo a la autonomía femenina en un contexto patriarcal. En definitiva, la historia de Isabel Báthory no es solo una crónica de crueldad y horror. Es también un espejo de las dinámicas de poder, miedo y control que atraviesan a cualquier sociedad. Su legado es una advertencia sobre lo que puede suceder cuando la empatía y la justicia son sustituidas por la obsesión y el abuso. La historia de Isabel Báthory, la llamada Condesa Sangrienta, sigue siendo uno de los relatos más escalofriantes y fascinantes de la historia europea. A lo largo de este análisis, hemos recorrido su ascenso al poder, sus crímenes atroces, su caída y el legado oscuro que dejó. Pero más allá de la leyenda, esta historia nos invita a hacer una pausa y reflexionar sobre la naturaleza humana, el poder y las consecuencias de dejar que la obsesión y la crueldad gobiernen sin freno. Isabel Báthory se convirtió en un mito gracias a su espeluznante reputación, pero también por la forma en que su figura ha sido moldeada por el tiempo, la cultura y la interpretación. Hoy, cuando pensamos en ella, no solo vemos a una mujer acusada de actos inimaginables, sino también a un símbolo de los extremos a los que puede llegar el ser humano cuando pierde el sentido de la humanidad. Su obsesión por la juventud y la belleza, tan intensa que según las leyendas llegó a bañarse en sangre, puede verse como una metáfora de la fragilidad humana, del miedo a envejecer y a perder el control. Pero detrás de esa obsesión hay un mensaje mucho más profundo y oscuro: el peligro de un poder absoluto sin límites, que convierte a quien lo detenta en un tirano que desprecia la vida y el sufrimiento de los demás. La crueldad de Isabel no fue solo un problema individual, sino también una consecuencia de un sistema feudal donde la nobleza ejercía su poder sin restricciones, y la justicia estaba muchas veces condicionada por el estatus social. Su historia nos muestra cómo, en ciertos contextos, el abuso puede crecer sin control hasta causar daños irreparables. En nuestra época, donde la igualdad y los derechos humanos se reconocen como valores fundamentales, la historia de la Condesa Sangrienta nos recuerda la importancia de la justicia, la vigilancia sobre quienes detentan poder, y la necesidad de cultivar la empatía y la responsabilidad. Es un recordatorio histórico para que la sociedad no permita que el miedo, la impunidad o la codicia justifiquen la violencia. Algunos estudiosos también nos invitan a cuestionar la veracidad absoluta de las acusaciones contra Isabel. Las dinámicas políticas y familiares de la época sugieren que pudo haber sido víctima de conspiraciones para arrebatarle sus riquezas y tierras. Este detalle no disminuye la gravedad de los crímenes que se le imputan, pero nos insta a mirar con ojos críticos y a comprender que la historia muchas veces se escribe desde la perspectiva del poder dominante. Isabel Báthory también nos enseña sobre la complejidad de juzgar figuras históricas desde nuestra perspectiva moderna. La justicia de su tiempo fue selectiva, y los relatos mezclan hechos, rumores y exageraciones. Por eso, al estudiar su vida, es fundamental combinar la rigurosidad histórica con una sensibilidad que reconozca la dimensión humana, tanto en la víctima como en el victimario. La fascinación que sigue despertando la Condesa Sangrienta en la cultura popular demuestra cómo el miedo y el misterio tienen un lugar poderoso en la imaginación colectiva. Su imagen ha inspirado libros, películas, series e incluso videojuegos que exploran las profundidades del mal y el horror. Sin embargo, detrás de todo ese folclore hay una advertencia.
la capacidad del ser humano para el daño cuando se pierde el respeto por la vida y la justicia. Por eso, cerrar este relato no significa olvidar el pasado, sino aprender de él. Isabel Bathory no debe ser solo un personaje de terror o una leyenda oscura. Debe ser una historia que nos invite a reflexionar sobre los límites del poder, la importancia del respeto a la vida humana y la necesidad de justicia y verdad. Hoy, al mirar las ruinas de su castillo, podemos imaginar no solo las atrocidades cometidas, sino también las vidas destruidas, el miedo y el dolor que quedaron grabados en esas piedras. Pero también podemos imaginar la resiliencia de las comunidades que sobrevivieron a ese horror, que reconstruyeron sus pueblos y que, con el tiempo, transformaron el miedo en memoria para no repetir los errores del pasado. En definitiva, la historia de Isabel Bathory es una lección sobre la oscuridad que puede habitar en el corazón humano, pero también sobre la luz que puede surgir cuando la justicia y la verdad prevalecen. Nos invita a preguntarnos, ¿cómo podemos evitar que el poder se convierta en una herramienta de opresión? ¿Qué hacemos para proteger a los más vulnerables de los abusos? ¿Cómo recordamos y honramos a quienes sufrieron a manos de tiranos? Estas preguntas no son solo para el pasado, sino para nuestro presente y futuro, porque la historia, con toda su complejidad y misterio, es una herramienta poderosa que nos ayuda a entender quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Así que, la próxima vez que escuches la leyenda de la Condesa Sangrienta, recuerda que detrás del mito hay una historia real de poder, miedo y violencia, pero también de humanidad. Y sobre todo, recuerda que el verdadero legado no está en el terror, sino en la capacidad de la sociedad para aprender, para proteger y para construir un mundo donde la justicia y la empatía sean los pilares que guíen nuestro camino. ¿Qué piensas tú sobre la Condesa Sangrienta? ¿Crees que fue una villana sin redención o una víctima de su tiempo? Déjamelo saber en los comentarios. Hasta la próxima.